Bienvenidos a la capacitación de investigación de accidentes, incidentes y enfermedad ocupacional. Ahora vamos a abarcar el módulo número 3. Módulo número 3. Ya aquí vamos a entrar propiamente a lo que ya hablamos del análisis causal, ¿cierto? Ya vamos a entrar propiamente a nuestra metodología, al desarrollo de nuestra metodología y al desarrollo de la investigación, ¿sí? Entonces, bueno, primero hablamos del análisis de la causa raíz. Es un método de resolución de problemas que se utiliza para identificar la causa exacta de un problema o un evento. La causa raíz es la causa real de un problema específico o un conjunto de causas. El análisis de la causa raíz implica un enfoque sistemático y estructurado para investigar y comprender las causas subyacentes de un problema, ¿no? Se utiliza en una amplia gama de campos como la ingeniería, la gestión de calidad, la seguridad laboral, la gestión de proyectos, entre otras. Entonces tenemos que identificar, ¿sí?, el dónde, el cómo, el por qué, cuáles son las rutas de las causas. ¿De acuerdo? Ok. Modelo de análisis de la causa raíz. Una vez, tenemos el enfoque tradicional, ¿sí? ¿Cuál es? Inculpar al individuo, o sea, a la persona. Y corregir, o sea, no resolver y olvidar. A grandes rasgos, literalmente, a grandes rasgos, este es el enfoque tradicional de, recalco, inculpar al individuo, o sea, a la persona. Siempre es responsable la persona. Literalmente, siempre el que generó es la persona. Y recalco, dice corregir, o sea, no resolver, y olvidar. El enfoque del análisis de la causa raíz, identificamos todos los eventos, condiciones, factores causales y causas principales. Enfocamos al sistema de gestión de la organización y concentrarse en soluciones eficaces y duraderas. Esto es el enfoque del análisis de la causa raíz. ¿Cómo se generan los accidentes? Bueno, una energía no controlada que permite que el peligro creciera. ¿Qué error permitió que el peligro creciera? ¿Qué error permitió que una barrera fallara? ¿Qué error permitió que faltara una barrera? ¿Qué error permitió que el peligro se acercara al blanco? ¿Qué error permitió que el problema se empeorara cuando el peligro alcanzó al blanco? Entonces, repito, tenemos la energía no controlada que sobrepasan, ¿de acuerdo?, que vulneran las barreras establecidas y terminan impactando en el blanco, o sea, generando el evento no deseado, ¿sí? Aquí nosotros tenemos un modelo del análisis de la causa raíz, ¿sí? Si vemos en la figura en el extremo inferior, ¿cierto? Ahí tenemos que llegar. ¿A dónde? A la causa raíz en nuestra investigación. Tenemos primero las consecuencias. ¿Cuál es? El resultado o la consecuencia, lo que vemos como problema. Una vez materializado el evento, lo que va a salir a la luz, lo que se va a ver a simple vista en primer momento, son las consecuencias. Pero
¿cuáles fueron los factores precursores que conllevaron a esa consecuencia? Condiciones que influyen en el efecto aumentan la probabilidad, aumentan el tiempo de exposición y aumentan las consecuencias. La eliminación de los factores no elimina las consecuencias, ¿sí? De ahí en la parte inferior, haciendo el análisis, investigando de manera objetiva, vamos a dar con las causas. Las causas principal es una condición que produce una consecuencia. Eliminando la causa o las causas, se elimina la consecuencia. Características. Causas subyacentes que pueden identificarse razonablemente y que pueden controlarse para que se puedan implementar acciones efectivas. Entonces, en la consecuencia, tenemos la consecuencia, el daño o la pérdida. En los factores, la consecuencia, daño o pérdida. Y en las causas, indicando la jerarquía de controles, ¿sí? Ya lo conversamos, ya lo mencionamos, son 5, ¿no? 5 la jerarquía de controles. Eliminar como barreras duras, sustituir, control de ingeniería, ¿no? O sea, eliminar el peligro o riesgo, sustituir, reemplazar el peligro, controles de ingeniería, aislar a las personas del peligro. Estas son las más efectivas. Y en la parte inferior están las menos efectivas, que son barreras blandas. ¿Cuál? Control administrativo y EPP. Control administrativo, procedimiento estándar, norma, señalización, capacitación, entrenamiento, y EPP, que bueno, en algunos casos disminuye las consecuencias. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? A ver, si identificamos cuál es el problema dentro de la gestión del suministro de guantes, quizás solucionemos un problema que otros equipos de la misma empresa podrían tener en este momento, multiplicando así la probabilidad de salir lastimados. En el enfoque tradicional diríamos que el guante pinchado, ¿sí? Te doy un guante nuevo o te pido que lo cambies. En el enfoque del análisis de la causa raíz, nos hacemos la pregunta, me hago las preguntas. ¿Cómo es que esta persona puede llegar a la obra con un guante de trabajo con agujeros? ¿Dónde está el problema? ¿Qué hay de malo en su proceso de compra de guantes? ¿Es un problema de suministro? ¿Es un problema de disponibilidad de stock? ¿Es un problema de cómo debemos solicitarlos? ¿A quién solicitarlos? ¿Es un problema de entrenamiento individual? ¿Y su supervisor lo inspeccionó? ¿Cómo? Etcétera. ¿Cierto? Entonces se da cuenta, de la manera tradicional, solamente al identificar, al visualizar, al detectar que un guante está pinchado, que un guante está dañado, está roto, solamente diríamos como solución, ok, te doy un guante nuevo, anda, cámbialo. Sí, pero ¿cómo llegó a esa condición de guante roto? ¿Cómo la persona toleró, percibió tener en sus manos unos guantes rotos? ¿Ah? Entonces, en el enfoque del análisis de la causa raíz, empezamos con las preguntas, ¿no?
las cuales ya realizamos. ¿Por qué? Porque estamos buscando que llegar a la causa raíz. Modelo de la cadena causal, la cual en el tiempo se ha ido actualizando. En base a los estudios de los especialistas, en el tiempo hemos ido evolucionando, ¿no? Por ejemplo, Heinrich en el 1931, es quien desarrolló la denominada teoría del efecto dominó, donde que mencionamos que el 88% de los accidentes están provocados por actos inhumanos peligrosos, el 10% por condiciones peligrosas y el 2% por hechos fortuitos. Entonces propuso una secuencia de 5 factores en el accidente, en la que cada uno actuaría sobre el siguiente de manera similar a cómo las hacen las fichas del dominó, que van cayendo una sobre otra, cuando una de ellas presenta un fallo. Falla uno, cae la otra, cae la otra, cae la otra y contacto no deseado, evento no deseado, ¿cierto? Tenemos como primera ficha de ese entonces lesión, que es el daño, el accidente, el evento no deseado, el acto inseguro o mecánico físico, que era el síntoma, el modelo de fallo sobre la persona y el social entorno, la causa. Pero recalco, ¿sí?, se fueron desarrollando secuencialmente en el tiempo los estudios, y Heinrich también en 1920 planteó su teoría de la causalidad en base al estudio de más de 70.000 accidentes, generando la primera pirámide de la causalidad de los accidentes, en la cual tipificó que por cada 300 accidentes sin lesión conllevaban a generarse 25 accidentes leves, y 25 accidentes leves conllevaban que dentro de ellas se genere un accidente grave. En 1974, Beer y Loftus actualizaron la teoría del dominó para reflejar el papel de la gerencia bajo un sistema basado en una secuencia de casos de accidentes definidos por Heinrich, ¿no? La secuencia de eventos actualizadas y modificadas. Si vemos, de la misma manera tenemos las 5 fichas del dominó, con la diferencia, ¿sí?, con la diferencia que ahora entramos a tallar con el por qué, ¿sí? Weber en el 71 desarrolló una teoría de accidente basada en la teoría del dominó de Heinrich, con énfasis en el papel del sistema de gestión. Weber consideró 3 fichas del dominó, la que es la 3, la 4 y la 5, como errores causados por la operación. ¿Ah? Entonces, primero, fallas de control conllevan a que se generen las causas básicas. Las causas básicas conllevan a que se generen las causas inmediatas, dentro de lo cual estaba definidas las causas. La causa inmediata conlleva que se genere el incidente, el cual es ya de por sí el acontecimiento. Y el incidente conlleva que se genere la pérdida, ¿de acuerdo?, la cual ya es el efecto. Esa es la secuencia de la materialización. A la inversa, ya hacemos la investigación. ¿Por qué se dio la pérdida? Porque hubo un incidente previo. ¿Por qué hubo el incidente? Porque hubo una causa inmediata. ¿Por qué una causa inmediata? Porque se generó una causa básica. Y una causa básica que la generó una falla de control, falla administrativo, falla en el sistema. Entonces en el 71 Weber desarrolló una teoría de accidentes basado en la teoría del dominó de Heinrich, con énfasis en el papel de sistema de gestión, en la cual, recalco, se identifican causas generadas por la operación, o sea, síntomas inmediatos, por acto por debajo del estándar,
o causas básicas por factor de trabajo, compuesto por factor de trabajo y factor personal. Y causas generadas por la organización y el sistema. ¿Cuáles? Los síntomas inmediatos. Condición por debajo del estándar. O la pérdida de control, ¿no? Programas inadecuados, estándares inadecuados, sistemas inadecuados, ¿cierto? Cumplimiento inadecuado de los estándares, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí ya nos encontramos, ¿cierto? Que ya la pérdida, o sea, lesión a la persona, daño al equipo, obstrucción al proceso o impacto al medio ambiente. Ello ya es la pérdida. ¿Por qué se generó, por ejemplo, la lesión a la persona? Porque previamente había ocurrido un incidente. ¿Cuál es? El contacto con la energía o la sustancia. Pero antes que se genere el incidente, nos hacemos la pregunta, ¿por qué se dio el contacto no deseado? Porque previamente se generó una causa inmediata, que pudo haber sido una condición subestándar o pudo haber sido un acto subestándar. ¿De acuerdo? Entonces, un acto subestándar o una condición subestándar, la que se identifique, que es la causa inmediata, ¿por qué se generó? Porque previamente se había generado una causa básica. Puede ser por factor personal o factor de trabajo. ¿Y por qué se dio una causa básica? Porque previamente había ocurrido la pérdida del control, o sea, programa recalco inadecuado, estándares de programas inadecuados, cumplimiento inadecuado de los estándares, o sea, hubo una falla, hubo una desviación, hubo una anomalía, ¿dónde? En el sistema, en el programa, en la organización, en la línea de dirección, etcétera. ¿Sí? Ok. Ahora entramos propiamente al proceso de investigación. ¿Cuáles son los pasos para ejecutar nuestro programa de investigación? Primero, planificación. Tengo que planificar, ¿de acuerdo?, mi investigación. Después de planificar mi investigación, ahorita vamos a desarrollar cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Ahorita, recalco, vamos a ir a desarrollar cada uno de ellos. Recalco, primero, planificación. Una vez que he planificado, organizado mi investigación, vamos a proceder a la recopilación de datos para poder determinar qué sucedió. Y en esa línea, de ahí vamos a hacer el análisis de datos. Vuelvo a recalcar, para identificar qué sucedió. En el antes, en el durante y en el después. Y de ahí vamos a pasar a las medidas de control. Básicamente, ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evitar la reincidencia? ¿Sí? Y de ahí vamos a pasar al informe, a la lección aprendida. A ver, entonces entramos a la planificación, ¿sí? Recuerden
que nosotros en nuestra organización, en Confipetrol, aplicamos la metodología TAS, técnica de análisis sistemático de la cadena causal. Ello está tipificado en nuestro procedimiento, que ya lo vimos en el primer módulo, ¿de acuerdo? Ok, dice entonces el primero, ¿qué cosa es? La planificación. Entonces, nosotros vamos primero a abarcar la misma. La hora de determinar las características y dimensionamiento de la investigación a realizar, así como los recursos a dedicar y a la programación de la misma. Se recomienda contar previamente con un criterio específico que concrete tales parámetros en función de la potencial gravedad del suceso, la efectividad de las barreras y otros factores adicionales. ¿Sí? Entonces yo voy a proceder a activar, a convocar, a componer mi comité de investigación, mi equipo de investigación, ¿sí? La cual debe estar conformado por personas que deberán estar conformados por personas que deberán estar formados y entrenados en nuestra metodología de investigación y experiencia necesaria para lograr el objetivo de la investigación. La responsabilidad de participar en el equipo de investigación no es transferible a otro cargo. Debe ser un equipo, un comité multidisciplinario, ¿cierto? No sé, uno de recursos humanos, uno de calidad, uno de la operación, uno de mantenimiento, uno de la parte operativa, uno quizás del área donde ocurrió el evento, ¿no? Si no es parte del comité, o sea, como invitado. Podría ser como invitado, porque la información que él nos brinde, la data que él nos dé, la experiencia que él nos pueda ayudar, nos va a llevar a un mejor análisis más adelante, ¿de acuerdo? Entonces recalco, el equipo debe ser multidisciplinario. Entonces, el equipo investigador debe estar disponible para la investigación. El número aconsejable para conformar una comisión de investigación será mínimo de 3 personas y un máximo de 5 personas, sin contar, recalco, algunos invitados que pueden haber de manera muy especial, el cual alimentará de información a la investigación siempre y cuando la comisión lo solicite. ¿Sí? Tenemos al facilitador, ¿cierto? Al líder de la investigación, y vamos a tener a los miembros del comité de investigación. El equipo investigador debe analizar el evento para determinar el potencial de pérdida. Debe notificar a la gerencia la potencialidad de pérdida. Debe notificar a la entidad del gobierno el evento sucedido. Estar disponibles para la investigación, definir el cronograma, seguir por la comisión de investigación, ¿sí? Definir el programa a seguir por la comisión de investigación. Establecer un centro para realizar investigación, llámese sala, computadoras y recursos disponibles para hacer una efectiva investigación. Establecer los requisitos de confidencialidad por parte de la comisión investigadora. Recuerde que vamos a tomar mano de muchos documentos, muchos registros y documentos quizás en algún momento de sensibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que haber la confiabilidad del caso en esa materia, ¿sí? Hasta ahí llegamos con
la planificación de la investigación. ¿Sí? Ahora vamos a abarcar el punto 2, recopilación de la información. Para muchos especialistas indican que uno de los puntos más importantes de un proceso de investigación justamente es la recopilación de la información, dado que cuanto mayor documento, mayor evidencia, mayores registros tengamos, mayor información dispongamos, después vamos a tener un análisis más profundo. Vamos a tener mucho material de donde analizar. Si no tenemos mucha información, vamos a terminar tirando la moneda al aire, vamos a terminar adivinando, ¿cierto? Entonces, para no llegar a ello, particularmente también para mí, esta es una de las etapas más importantes de una investigación. ¿Cuál recalco? La recopilación de la información. Esta fase debe iniciarse lo antes posible, siempre que sea compatible con la seguridad de la instalación. Ello es debido tanto a la creciente posibilidad de alteración de los escenarios como a la contaminación de las versiones y olvidos de los testigos y participantes en el incidente. Créame usted, por ejemplo, a lo que menciona, al olvido, ¿no? Sí, cierto. Cuando Dios no quiera ocurre un evento no deseado, nosotros tenemos que tomar información a la brevedad posible. Por ejemplo, en el caso de la persona, hay que tomar la manifestación, así sea en audio, en grabación, a la brevedad posible, lo más ligero y lo más corto que se pueda, pero recalco, de manera inmediata. Porque esa persona, después que sigue su proceso de un día, de 2 días, de 3 días, usted va a ir a pedirle su manifestación y créame que de lo que ya grabaste no te va a repetir ni el 50%. ¿Por qué? Justamente por lo mismo, porque ya se olvidó, porque ya se le cruzaron algunas cositas, porque ya conversó con otra persona y le dijo que así no fue, que fue tal cosa, de tal manera, entonces ya cambió todo. Por eso es importante en materia de recopilación de la información hacer a la brevedad posible, ¿de acuerdo? Entonces, recalcamos que esta fase debe iniciarse lo antes posible, ¿de acuerdo? En materia de recopilación de información, nosotros vamos a aplicar las 4P, lo cual también está tipificado en nuestro procedimiento de investigación de incidente, accidente, enfermedades ocupacionales de Confipetrol. ¿De acuerdo? Ahí también está tipificado cuál. Que nosotros para recopilación de información vamos a aplicar la metodología de las 4P. Primera P, persona. Cuando hablamos de persona, segunda P, posición. Tercera P, partes. Cuarta P, papeles. Cuando hablamos de la primera P, persona, hablamos del accidentado, de los testigos, para la recopilación con las entrevistas, observaciones, etc. Con la segunda P hablamos del clima, del lugar, del entorno, del área, etc. Cuando hablamos de la tercera P, por ejemplo, hablamos de equipos, herramientas, etc. Cuando hablamos de la cuarta P, por ejemplo, procedimientos, documentos, hiperfe y todo aquello que sume a nuestra investigación. ¿Sí? Vamos con la primera P. ¿Qué es la primera P? Persona. Cuando hablamos de referencia a las personas, estas pueden ser personas de mantenimiento, médicos, supervisores, ingenieros, capataces, amigos, familiares o cualquier persona cuya información pueda ayudar al proceso de investigación. Abarcaremos qué cosa en la persona: formación y entrenamiento, parte psicológica, fisiológica, capacidad y competencias, calidad de supervisión, estado de alerta,
mensajes, comunicación, trabajo en equipo, etc. Todo lo que pueda hacer la persona, todo lo que deba hacer en referencia a la persona. ¿Tiene la formación? ¿Tiene el entrenamiento? ¿Fue capacitado? ¿Fue certificado? Psicológico. ¿Cómo está emocionalmente? ¿Ha tenido algún problema? ¿Tiene algún tema familiar? ¿Cierto? Estado de alerta. La persona está ida, la persona está distraída, está preocupado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a enfocar primero a la persona. De ahí vamos a abarcar la segunda P. ¿Qué cosa es? Posición. Esto se refiere a la ubicación del incidente o accidente. Involucra el clima, la calzada, las condiciones operativas, la ubicación, la dirección del camino, los restos, la posición de reposo, entorno, entre otros similares, ¿no? Estábamos trabajando en el área, la iluminación era la correcta. El camión derrapó, ¿por qué? El clima, la lluvia, granizo, garúa, contaminantes, agentes diversos, por ejemplo, del ambiente, superficie, pendiente, peralte negativo, amplitud, aceleración, velocidad, ¿cuáles eran los límites de velocidad? El equipo, ¿cierto? Vibración, presión de aire. Entonces, en el tema de posición, ¿cierto? Se refiere, recalco, a la ubicación, ¿no? Que involucra el clima, calzada, condiciones, ¿sí? Y todo ello. La tercera P, partes. Esto se refiere a la maquinaria, herramientas, equipos que puedan presentar fallas en su sistema. Deficiencias en su funcionamiento, equipo de soporte defectuosos, combustibles y lubricantes en exceso o escasos o escombros en el lugar del accidente, ¿sí? Tiene el alcance al diseño, a la estructura, a la prueba, a la inspección, al mantenimiento, a la modificación, ¿sí? Mantenimiento, ¿cómo estaba el mantenimiento preventivo? ¿Cómo estaba el mantenimiento correctivo? ¿Cómo estaba el mantenimiento predictivo? Papel. Papel actúa como estándares, procedimientos, directivas, dibujos, informes, grabaciones. Por ejemplo, el control, la organización, la validación, el criterio, la utilización, el contenido, etc. ¿Sí? Había un procedimiento, estaba aprobado, había un permiso, estaba validado, lo revisaron. ¿Ah? ¿Cuál es en esta situación? Entonces, una vez abarcado, ¿no?, las 4P, ¿sí?, que ya lo vemos de manera más integral en esta figura, ¿sí? Las causas basados en las 4P, personas, posición, partes y papel. A ver, todo lo evidenciado tenemos que irlo listando en cada una de las columnas. Conforme yo fui identificando las evidencias, coloco en la primera P, personas. Termino ahí, paso a posición. Voy identificando posición, ¿cierto? Todo lo que vaya identificando en posición, como si hubo iluminación deficiente, hubo presión del aire en caso de algún equipo, superficie inestable, pendiente negativa, que contribuyeron al evento no deseado. Todo eso
va listado acá. En partes, asociado al diseño, a la estructura, a la prueba, a la inspección, al mantenimiento, a la modificación. Todo lo que yo vaya identificando también va en la tercera columna en partes. Papeles, de la misma manera. Todo lo que yo vaya identificando en mi proceso de recopilación mediante la utilización, el contenido, el criterio, la validación, control, organización, etcétera, vamos a ir listando aquí en papeles. Por ejemplo, recolección de datos, fotografías generales y de rangos medios. Por ejemplo, huellas, posición de las personas, posición de los equipos, distancias y medidas de elementos directamente relacionados con el evento. Puntos de luz, puntos ciegos, interferencias en el entorno de trabajo, cambios preponderantes dentro del área de trabajo durante el transcurso de las horas. Cuadrantes de comunicación entre las personas directamente relacionados con el evento. Todo ello, recalco, me va a servir. Todo ello yo tengo que recopilar. Fotografías, videos, croquis, todo. Todo ello yo voy a tomar mano. ¿Para qué? Para considerar en mi investigación. También en materia de recolección de datos con las entrevistas, tengo que abarcar todos los tipos de testigos, en el sentido de los testigos del pre-evento, testigos del evento y testigos del post-evento. O sea, antes, durante y después, ¿no? Lógicamente sostenido en nuestra línea de tiempo, en el antes, en el durante, el evento y el después, ¿sí? Use preguntas abiertas, simples o imparciales. Escuche activamente. Trate de ver la situación desde su perspectiva y no ofrezcas opiniones en las preguntas. ¿De acuerdo? Dice claramente, use preguntas abiertas. No ataque a la persona. No acose a la persona. De la misma manera, imparciales. No decir, tú lo hiciste. No, estás investigando recién. No puedes usar el dedo acusador, ¿sí? Hay que escuchar activamente. No, pero dicen que no. Escucha, toma nota, registra, ¿de acuerdo? Trata de ver la situación desde su perspectiva y no, recalco, hostigues, amenaces, abrumes. No, hay que ser empáticos, ¿sí? ¿De acuerdo? Usar un estilo de comunicación que se adapte al entrevistado. Tenemos que tener la capacidad de estudiar a la persona. ¿Para qué? Para rápidamente buscar nuestra adaptabilidad entre las dos partes, ¿ya? Para que nuestra comunicación sea fluida, sea abierta y no sea cerrada. Si la persona va a sentir el choque, va a creer que lo queremos atacar, va a querer que lo queremos acusar sin haber investigado. Y lo único que vamos a lograr es que la persona se cierre, se aísle, se bloquee. Utiliza un entorno no amenazante. Hay que hacer la entrevista en un ambiente no encapsulado, sino abierto, ventilado. Ofrezcamos una tacita de café o algo que quiera la persona, ¿de acuerdo? Que sienta que el ambiente es amigable, que sienta que el ambiente no es pesado, no es cargado. Al contrario, que tenga esa tranquilidad de poder expresarse. Limitaciones a la precisión. Tiempo transcurrido, habilidades del entrevistador, ubicación de la entrevista, ¿sí?
tratemos de no sentarnos siempre enfrente de la persona. ¿Por qué? Porque la persona va a creer que lo estamos amenazando. Siempre hay que tratar de buscar una ubicación, algo en diagonal, pero no de frente, para que no sienta acusado. Análisis de los hechos, análisis de datos. Esto es el punto 3. Ya vimos la planificación, ya vimos la recopilación de los datos, de las evidencias. Ahora vamos al análisis de datos. Durante esta fase será habitual tener que recopilar datos adicionales, efectuar una selección de la información recabada, sintetizarla, reconstruyendo el escenario del accidente e incidente y validar la información obtenida, ¿cierto? Hay que hacer una reconstrucción a la brevedad posible, tratando de tener en la medida de lo posible las condiciones y circunstancias lo más real a los hechos, ¿sí? Ahora abarcamos la construcción de un árbol de eventos, ¿sí? ¿Cómo más o menos? A ver, acá tenemos 3 ejemplos, ¿de acuerdo? A ver, el caso A, la relación entre los hechos, en este caso y X, es secuencial. A ver, exceso de velocidad, ¿a qué conllevó? A la volcadura del vehículo, ¿de acuerdo? El exceso de velocidad generó la volcadura del equipo. Vamos al caso B. La relación entre los hechos Y, Z y X. A ver, es conjunción. ¿De acuerdo? Es conjunción. La volcadura del equipo, ¿por qué se generó? Porque la carretera estaba mojada y porque había una curva sinuosa. Vamos al caso C. La relación entre los hechos y los hechos, bueno, la relación entre los hechos, que es la y los hechos X1 y X2, es de disyunción y gráficamente se representa así. El choque del vehículo contra un árbol. ¿Por qué se generó? Porque hubo un episodio de microsueño del conductor y por falta de horas de descanso del conductor. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros comenzamos a analizar los factores causales y de la misma manera la causa raíz. ¿Mediante qué? Mediante los 5 por qué. Método lineal simple. El accidente, o sea, el evento no deseado, ¿por qué se generó? Porque hubo una pérdida de control, o sea, una pérdida de la energía. La pérdida de control, ¿por qué se dio? Porque existió unas causas inmediatas, que pueden ser acto subestándar o condición subestándar, defensas ausentes o fallidas, acción individual o de equipo. ¿Por qué se generaron las causas inmediatas? Porque existieron causas básicas que conllevaron a ello.
o sea, factores precursores. ¿Cuáles son las causas básicas? Porque existieron o factores personales o factores de trabajo. ¿Por qué se generaron las causas básicas? Porque hubo factores organizacionales que fallaron y conllevaron a esas causas básicas. ¿Por qué se generaron los factores organizacionales? Por la ampliación del factor organizacional. Entonces, factores causales en los primeros 3 por qué, y la causa raíz en el 4º y el 5º por qué. ¿A dónde tenemos que llegar? A la causa raíz, a la causa origen, que normalmente, ojo, acá habla de los 5 por qué, pero 5 es literal. ¿Por qué? Porque puede existir muchos más por qué. Aquí ya no hay más por qué, porque ya terminamos en la organización. Por eso ya no hay más arriba. Por eso ahí culmina. Pero puede ser 5, 6, 7 por qué. Nosotros tenemos que seguir aplicando los por qué hasta cuando ya no haya más donde obtener respuestas. Ya no hay nada más encima o arriba de eso, o superior a ello, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo acá. Fractura en pierna. ¿Por qué se da la fractura en pierna? Porque hubo una pérdida del control del equilibrio. ¿Por qué hubo una pérdida del control del equilibrio? Porque el personal no usaba el sistema de protección contra caída. ¿Por qué el personal no usaba el sistema contra caída? Por falta de stock en almacén, presión por terminar el trabajo. ¿Y por qué no había stock en el almacén? ¿Por qué había presión de terminar el trabajo? Por falta de seguimiento al stock mínimo o por debilidad en la planificación del trabajo que conllevó a que estemos retrasados. ¿Y por qué hubo falta de stock o debilidad en la planificación? Porque el seguimiento de los recursos para la actividad fueron ausentes, no había. O porque la validación de la planificación del trabajo no se realizó, ¿de acuerdo? Entonces, recalco, pero continuamos con los por qué. Solamente uno de los diagramas responde a la lógica constructiva de un árbol de eventos, ¿de acuerdo? 1. No hay electricista suplente. 2. Jefe del departamento eléctrico se encarga de la reparación eléctrica. 3. El trabajo es urgente. 4. El electricista no vino a trabajar. En este caso, bueno, ya está marcado, así que, bueno, rápidamente, ¿qué es lo que ocurrió? El 2. El jefe del departamento eléctrico se encarga de la reparación eléctrica. ¿Por qué el jefe del departamento se encarga de la reparación eléctrica? Porque primero 1, no hay electricista suplente. Después 4, porque el electricista no vino a trabajar. Y 3, porque el trabajo era urgente. De la misma manera acá, ¿cierto? La C. El 3, atrapamiento de manos. Eso es el evento no deseado. Atrapamiento de manos. ¿Por qué se generó el atrapamiento de manos? Porque el trabajador no estaba capacitado para operar la máquina. ¿Por qué el trabajador no estaba capacitado para operar la máquina? Porque no asistió al curso programado. Y también porque el equipo es un nuevo modelo que recién llegó a la empresa. Entonces, no había sido capacitado, no había sido entrenado, no había sido familiarizado con el equipo. Acá también de la misma manera en el ejemplo 3. Trabajador se atrapó la mano con la moladora. ¿Por qué se atrapó el trabajador la mano con la moladora? Porque la moladora no tenía guarda. ¿Por qué la moladora no tenía guarda?
porque fue retirada por el trabajador para mejor comodidad. Y porque el trabajador no se le realizó una formación, capacitación, entrenamiento, familiarización con la... Ahora vamos a desarrollar el ejemplo 4, que es con lo cual vamos a ir desarrollando nuestro análisis. A ver, en una empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera, se produce el siguiente accidente. Al ir a utilizar el camión habitual para entregar el pedido, el conductor observa que éste se encuentra averiado. Ante tal situación, el conductor toma el camión de retén. Debido al mal tiempo existente, la ruta habitual está prácticamente obstruida por un fuerte tránsito y decide tomar otra ruta. Para evitar retrasos en la entrega de los pedidos, el conductor excede los límites de velocidad establecidos en la ruta. El conductor no revisa el camión de retén antes de salir y posteriormente se comprobó que los frenos estaban en mal estado. Al descender por una fuerte pendiente, no responden los frenos en su totalidad y el camión choca contra un muro, lo cual el conductor sufre una lesión grave. Enumeramos los hechos: lesión grave del conductor, camión habitual averiado, utiliza camión de retén, mal tiempo, ruta habitual prácticamente obstruida por un fuerte tránsito vehicular, toma otra ruta alterna, evita retrasos al momento de entregar el pedido, exceso de velocidad del camión, el camión de retén no se revisa, fuerte pendiente, no responden los frenos en su totalidad, el camión choca contra un muro y los frenos en mal estado, ¿sí? En el análisis de datos vamos a aplicar lo que ya venimos revisando, ¿cierto? Que es primero la ruta causal, porque se dio el evento, y de ahí la ruta de investigación en el caso inverso, ¿de acuerdo? El incidente, el contacto, es el evento que precede a la pérdida, que podría haber causado o causa directamente lesión o daño, cuando se permite que existen causas potenciales de accidentes. Existe la posibilidad de un contacto con una fuente de energía o sustancia sobre el límite del umbral de resistencia del cuerpo o estructura, ¿de acuerdo? Entonces, una vez dado la lesión, se da el contacto no deseado, el evento no deseado. Se materializa el incidente, ¿no? Incidentes peligrosos, descripciones: atrapamiento, caída, ascensor, caída de cargas, desastres de origen antropológico, desastres de origen, desplomo, explosiones. Una vez ya identificado el contacto, vamos a pasar a identificar las condiciones subestándares. Las condiciones corresponden a la última barrera antes que se produzca el evento. Son aquellas medidas estandarizadas o procedimientos para prevenir el evento, ¿de acuerdo? Entonces, antes del contacto se generó una condición subestándar o un acto subestándar. ¿Qué es el acto subestándar? Son las acciones individuales o violaciones que corresponden a errores o violaciones que condujeron a la formación de la condición subestándar o directamente al evento. De ahí tenemos, después que se materializó las causas inmediatas, antes de ello, se generaron las causas básicas, los factores personales y factores de trabajo. Son las acciones individuales o violaciones que corresponden a errores o violaciones que condujeron a la formación de la condición subestándar o directamente al evento. Entonces, una vez ya definido ello, yo identifico propiamente entonces mis condiciones subestándares y la voy listando.
y asociado a ello identifico mis actos subestándares, los cuales me van a conllevar a las causas básicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dice, operador excedió la velocidad de su CAEX, o sea, en este caso, en acto subestándar, ¿cierto? Porque en condición subestándar, recuerden, hemos listado la altura, la falta de estándares, ¿no? Equipamiento, suspensión del programa. En el caso de acto subestándar, recalco, el operador excedió la velocidad de su CAEX, ¿no? En causas básicas, factor personal y factor de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, no se cuenta con un procedimiento, módulo de formación no consigna los límites de velocidad, en el análisis de riesgo no estaba contemplado, ¿cierto? Por ejemplo, módulo de formación no era completo, ¿cierto? Y esas causas básicas se generaron porque existieron una falta de control. Por ejemplo, la falta de control, el sistema de gestión presenta una debilidad en el elemento de planificación de la actividad. Por ejemplo, debilidad en la selección y formación de operadores. Por ejemplo, homologado y certificado por un especialista externo en la actividad. Por ejemplo, debilidad en la selección y formación de operadores. Por ejemplo, también no se cuenta con un módulo homologado y certificado por especialistas en la actividad, ¿sí? Entonces, recalco, se fueron identificando los actos, ¿no? Las causas inmediatas compuestas por acto y condición subestándar, las causas básicas compuestas por factor personal, factor de trabajo, y la falta de control enfocado al sistema, a la organización, a la planificación, a la línea de supervisión en primera línea, etcétera. ¿Sí? ¿Ok? Ahora vamos a abarcar los objetivos SMART. Son una serie de criterios utilizados por las empresas y las personas para planificar y lograr sus propósitos en un tiempo estipulado, ¿sí? Estas son las medidas de control, ¿sí? En las medidas de control vamos a establecer qué haremos, pero qué haremos basado en qué, basado en la metodología SMART, ¿sí? SMART, que bien lo dice, ¿qué cosa? Debe ser específico, debe ser medible, debe ser contable, o sea, responsable, debe ser relevante y debe ser oportuno. Cuando hablamos de específico, propuesta detallada para la mejora. Cuando hablamos de medible, es cuantificar o medir la eficiencia de la propuesta. Cuando hablamos de responsable, es especificar quién verificará o quién será el responsable, o sea, persona con nombre propio, no al área, sino a la persona, ¿no? Relevante, indicar el alcance y la relevancia de la propuesta, especificar el tiempo de implementación, ¿sí? También debe ser evaluable y revisable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de SMART, primero abarcamos específico. Algunas de las preguntas que puede hacerse al establecer una recomendación específica son: ¿qué es exactamente lo que quiero lograr? ¿Dónde? ¿Cómo lo quiero lograr? ¿Cuándo lo quiero lograr? ¿Con quién? ¿Mediante quién? ¿Intermedio de quién lo voy a lograr? ¿Cuáles son las condiciones y limitaciones? ¿Por qué exactamente quiero alcanzar este objetivo? ¿Cuáles son las posibles alternativas de lograr lo mismo? Ejemplo, vamos a capacitar a todo el personal
en los peligros y riesgos del retiro de guardas de seguridad. No es una recomendación específica, ¿de acuerdo? ¿Cuál es? Vamos a generar un entrenamiento teórico práctico en la gestión de los riesgos, implicancias y potencialidad de daño en el retiro de guardas de seguridad de 8 horas por parte de un especialista externo a todo el personal mecánico y ayudante de la cuadrilla del mantenimiento de fajas. Esto sí es específico. Ahora hablamos de medible. ¿Cómo hacemos que sea medible? Una recomendación medible debe abordar las preguntas tales como ¿cuántos? ¿Cómo sabré cómo se cumple? ¿Es más bajo o alto que antes? Hacker. Vamos a leer, no, dice, verificando su conocimiento bajo una evaluación teórica y sus competencias mediante 2 OPT diarias en campo durante 2 meses por parte de la supervisión operativa y del área de seguridad. Cuando ejecuten los trabajos mecánicos con interacción con guardas de seguridad. Esto sí es medible. Responsable. Una recomendación responsable usualmente responderá preguntas como ¿quién es el responsable de la recomendación? ¿Cuál es la respuesta? Validado por el superintendente de mantenimiento y de seguridad. O sea, ya tenemos un responsable literalmente con nombre propio. ¿Quién? El superintendente de seguridad. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 5 superintendentes. Hay un solo superintendente. ¿De acuerdo? Okay. Dice relevante. Una recomendación relevante puede responder a estas preguntas. ¿Esta medida es importante para cuidar a los trabajadores? ¿Está implementándose en el momento indicado? ¿Cuál es el alcance de esta medida correctiva? ¿Es aplicable en el entorno de la empresa? Entonces, de las empresas y de las demás empresas contratistas. ¿Te das cuenta? No. Va a abarcar no solamente a nuestra empresa, sino también a todas las contratistas. Dice oportuna. Una recomendación de tiempo limitado usualmente responderá a estas preguntas. ¿Cuándo? ¿Qué puedo hacer dentro de 6 meses? ¿Qué puedo hacer hoy? Entonces, para que sea oportuna, hasta octubre del 2025, fecha en que se tendrá la siguiente parada de planta mecánica. Ahora sí es oportuna. ¿De acuerdo? Entonces aquí hemos desarrollado unas acciones SMART, ¿sí? Hemos abarcado medida de control SMART. ¿Por qué es SMART? Recalco, porque es específico, porque es medible, porque hay responsables, porque es relevante y porque es oportuna, ¿sí? Por eso es SMART. Y por último, el contenido del informe final. O sea, por último, el informe final. Contenido del informe de investigación, datos del afectado. Nosotros, como vimos al inicio, tenemos nuestros anexos, ¿no? En nuestro procedimiento tenemos nuestros anexos. Y ahí hemos listado todos los documentos, está el contenido del informe final, está la estructura, está todo ahí, ¿de acuerdo? Todo está plasmado ahí en el informe final, en el anexo de nuestro procedimiento de investigación de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales. ¿Sí? Ok, señores.
bueno, nos hemos pasado un poco el tiempo. Muchas gracias con todo, gracias por la oportunidad. Espero que podamos revisar, analizar y tomar conciencia de que una herramienta de gestión de un sistema de seguridad es la investigación de incidentes. No es como muchos creen, que es una herramienta solamente reactiva. También es preventiva. Preventiva cuando hacemos una investigación de un incidente, ¿de acuerdo? Cuando tenemos que investigar, pero como ya lo vimos, abarcando las diferentes etapas y llegando a la causa raíz, a la causa origen, que está en los factores organizacionales, que está en los programas del sistema, que está en la estructura, en la primera línea de la organización, ¿ya? Culmino solamente volviendo a hacer mención lo que dije al inicio del curso. Por favor, recordemos que los que hacemos supervisión administramos vidas, administramos personas. Usted en su grupo de trabajo quizás tiene 7 trabajadores, pero usted no está administrando, cuidando, guiando a 7 vidas. Usted mínimo está guiando, cuidando y protegiendo a 30, 35 vidas. ¿Por qué? Porque cada trabajador tiene hijos, cada trabajador tiene esposa, cada trabajador tiene padre, madre, cada trabajador tiene hermanos, tiene una familia. Nosotros protegemos, cuidamos y guiamos a los trabajadores y a sus familias de manera indirecta. Todos los hijos tienen objetivos, tienen metas, tienen sueños. Y nosotros, por favor entiéndame, ayudamos a que esas metas sus hijos, de nuestros colaboradores, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, lo cumplan. Porque si mi compañero, mi trabajador, mi colaborador se accidenta, no es solamente él el dañado, recalco, también se va a dañar su familia, sus hijos, que no van a lograr sus objetivos, que no van a ver llegar a sus padres a su casa. Entonces tenemos una gran responsabilidad en un lado humano. Hagamos empatía, hagamos esa empatía. Yo qué quisiera que pase conmigo. Yo me quisiera accidentar. ¿Cómo estaría mi hija? ¿Qué le pasaría a mi madrecita? Lo mismo pensemos en ellos. Entonces, por favor, sigamos desde este punto y de los muchos que venimos abarcando en nuestra organización en Confipetrol. En Confipetrol, por favor, generemos cultura de seguridad. Día a día vayamos a seguir cosechando para lo que vendrá mañana pasado. Una cultura de seguridad intrínseca en cada uno de nosotros. Muchas gracias, gracias con todos. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.